Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Este video lo hacemos con el objetivo de la temática que estamos viendo en el curso de Antiguo Testamento. Y quiero centrar mi tema en el libro de los jueces. Quiero hablar acerca de los jueces, pero antes de avanzar quisiera tener una breve palabra de oración en agradecimiento al Señor por este momento. Padre, te agradezco, te doy exaltación solo a ti. Gracias por brindarnos la oportunidad de compartir esta palabra con estos hermanos presentes. Te agradezco, te pido que me des sabiduría y entendimiento para poder transmitir tu palabra y este conocimiento a mis hermanos. En Cristo Jesús, amén. Les estaba comentando, mis amados hermanos, que este estudio lo vamos a centrar en el libro de los jueces. Iniciamos diciendo por qué tiene este nombre el libro de los jueces. La designación que le da la Septuaginta es con el término capital que significa o viene del verbo juzgar. Y la Biblia hebrea utiliza precisamente este verbo de juzgar. El término se aplica, el término de juez se aplica a ciertas personalidades que en realidad no ejercían una función jurídica, porque no vamos a decir que se llaman jueces como los que hoy ejercen justicia con una toga y birrete allí en un juzgado, sino que estas eran personalidades, personas que Dios capacitaba de una manera muy especial, líderes que eran muy carismáticos para liberar al pueblo, para salvar al pueblo de manera militar. El Señor le impartía a través de su Espíritu Santo unas capacidades especiales que utilizaban para traer libertad a su pueblo. El verbo que se utiliza es shafat, que significa juzgar. Juzgar, ese es el verbo. En esta época, quienes peleaban por Israel eran mercenarios. Israel no tenía ejército, sino que habían personas dedicadas a esto y le pagaban. Israel no tenía entonces un ejército, pero contrataba mercenarios para poder defenderse. Los jueces entonces restablecían la soberanía de Israel. Por ejemplo, una de las jueces que utilizó o fusionó la parte militar con lo político y lo administrativo fue la juez Débora. Pero específicamente los jueces se dedicaban a la parte militar. El juez es el hombre fuerte que restablece la situación en Israel. Él es utilizado por Dios para restablecer esa libertad, esa tranquilidad en medio del pueblo. Y el juez no se dedicaba específicamente a todo el pueblo de Israel, sino a tribus específicas, 1, 2, 3 tribus. Había entonces un juez en diferentes tribus. La situación en la que estaba involucrada Israel en los tiempos de los jueces era llamado el ciclo de la apostasía. Ustedes saben que ese ciclo de apostasía se da repetitivamente a lo largo de todo el libro de los jueces. ¿Y qué es lo que significa ese ciclo de apostasía? Empezamos con un periodo de libertad, posteriormente se da la apostasía o desobediencia. Luego de esa desobediencia, Dios abandona al pueblo y lo mete en cautiverio. Posteriormente, el pueblo, pasado algún tiempo, se humilla a Dios y se arrepiente. Dios entonces envía a un juez que lo libere y nuevamente empieza un periodo de libertad. Entonces, este ciclo de apostasía lo vamos a ver a lo largo de todo el tiempo de los jueces. Entonces, vamos a ver un poco, digamos
tiempo en el cual se escribió el libro o se desarrolló estas historias. Nosotros estamos hablando de que más o menos como en el año 1300 antes de Cristo, estábamos ahí dándonos cuenta de que ese es el periodo del hierro. Entonces, el pueblo de Israel no tenía armas porque ellos no manejaban la técnica de la metalurgia. Vamos a ver un primer pasaje en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 19, que dice de la siguiente manera: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada una de la reja de su asadón, su asadón, su hacha o su hoz. Entonces vemos que las técnicas de la metalurgia eran exclusivos de los pueblos vecinos. En este caso estamos hablando de los filisteos. Y los filisteos habían reservado ese conocimiento para evitar que el pueblo de Israel se pudiese hacer espada. Y entonces así poderlos mantener subyugados de manera fácil. Vemos entonces que el pueblo de Israel poseía herramientas para el trabajo de arado, el trabajo en la tierra, ¿verdad? Y con eso es que ellos se defendían. Tenían que descender a Filistea para que los filisteos le prestaran el servicio de poder afilar sus herramientas para que pudiesen hacerlo. Hablemos un poco de la autoría de este texto. Y vamos a ver un momento en el libro de los Jueces, el capítulo 18, para ver algunas cosas que allí nos pueden dar una idea de quién fue el autor, cómo se da la autoría de este texto o cuándo se escribe. Dice Jueces capítulo 18, versículo 1: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ahí está hablando, dice, en aquellos días donde no había rey en Israel. Esa es una frase bastante importante que la debemos tomar en cuenta. En el capítulo 19 dice algo parecido. Versículo 1 dice lo siguiente: en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en las partes más remotas del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Entonces, miren la frase donde dice que en aquellos días cuando no había rey en Israel. En estos versículos mostraría una redacción posterior a la monarquía. Entonces estamos hablando de una aproximación de 1050 antes de Cristo. El capítulo 18, versículo 31, también nos orienta un poco. Miren lo que dice el versículo 31. Leamos entonces el versículo 31 del capítulo 18 del libro de los Jueces, que dice así: así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces miren la indicación que nos da ese texto. Habla acerca de la destrucción de Silo como un hecho histórico. Recuerden que Silo era un lugar de adoración del pueblo de Israel. En Silo es que permanecía el sacerdote Elí, que también fue uno de los jueces de Israel. Y allá fue que se dirigió Ana a orar, y Elí la tomó por ebria, y allí oraba para solicitarle al Señor que le concediera
el tener un hijo. Entonces, este periodo de los jueces o esta escritura del libro de los jueces fue posterior a la caída entonces de este sitio como un lugar de adoración. Hablemos un poco de la autoría. Entonces, para hablar de la autoría del libro de los jueces, tendríamos que hablar de las primeras reacciones. Y para ello tenemos que llegar hasta el libro de los jueces, el capítulo 5, donde dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Estamos viendo entonces que ahí están hablando de la monarquía, ¿cierto? Las reacciones, hay también reacciones en el exilio, y también hay reacciones post-exílicas. Esto nos está indicando que, bueno, algunas personas afirman que fue Samuel el que escribió este libro, pero realmente eso ya pierde vigencia, ya no se considera que este libro fue escrito por Samuel. ¿Cuál es el propósito de este libro? Este libro tiene un propósito definido. ¿Cuál es el propósito? Al morir Josué, el pueblo no cuenta como un líder. Ustedes saben que una de las equivocaciones de Josué fue que, a diferencia de Moisés, que preparó a un nuevo líder, a un líder que lo iba a reemplazar, en este caso Moisés preparó a Josué, pero el caso de Josué es completamente lo contrario. Él no prepara. Entonces el pueblo, cuando muere Josué, entra en un periodo de crisis, de liderazgo. Su infidelidad entonces empieza a surgir. Ya son infieles al Señor. Los hace entonces Dios caer en manos de sus enemigos. Dios levanta entonces reformadores. Esto es lo del ciclo de la prosperidad, pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. El ciclo del que le estaba hablando ahorita, que tiene un nombre, es el ciclo de la apostasía. Muy bien, entonces hemos visto que el propósito del libro es entonces mostrar la crisis en la que entra el pueblo después de la muerte de Josué, y entonces el pueblo se aparta de Dios y sigue a los Baales, sigue a los dioses de sus pueblos vecinos, y entonces Dios tiene que entregarlos en las manos de sus enemigos, y posteriormente entonces vienen los reformadores, los jueces, que vienen a liberar al pueblo de esa esclavitud, de esa situación en la que permanecían. En la monarquía, Dios no estaba con el monarca, y eso es una cosa que debemos tener presente. Hay una gran diferencia entre la monarquía y el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces podemos observar cómo Dios se manifestaba de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural en la vida de los jueces, dándole características especiales, características que humanamente sorprendían. Una capacidad de batalla, una capacidad de ir en contra de los enemigos y destruirlos. Entonces eso se da uno la tarea de verlo y analizarlo, y de inmediato nos damos cuenta que es la obra del Espíritu Santo en la vida de los jueces. No porque ellos fuesen personas digamos que especiales, sino que tenían realmente a alguien especial que era el que los capacitaba, y esto es el Espíritu Santo, cosa que no se dio con los monarcas.
Dios no estaba con los monarcas. Hay una gran diferencia entre el periodo monárquico y el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces hay un gobierno hierocrático. Ese gobierno hierocrático habla acerca del gobierno de Dios sobre los hombres. El gobierno de Dios sobre los hombres. En cambio, en el monárquico, quien manda es el hombre, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia allí. Vamos a hablar acerca del contenido del libro de los jueces. Este libro lo podemos dividir en cuatro partes. En cuatro partes. Ustedes saben que el libro de los jueces tiene 21 capítulos. Esos 21 capítulos los vamos a dividir en cuatro grandes secciones. La primera sección la vamos a tener desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 6. Se habla allí de la situación política después de la conquista, la situación política del pueblo, la crisis que se había dado en el pueblo posteriormente a la muerte de Josué. La segunda parte es a partir del capítulo 3, versículo 7, y llega hasta el capítulo 16, versículo 31. Allí habla acerca de los jueces de Israel, la opresión y la liberación. Allí estamos examinando o viendo diferentes jueces que desarrollaron ese potencial liberador del pueblo ante la opresión de los enemigos. La parte 3 está desde el capítulo 17, versículo 1, y hasta el capítulo 18, versículo 31. Que habla acerca del sacerdote Micaía y los danitas. La última parte es desde el capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 25, donde el levita y su concubina, la guerra contra los benjamitas. Esa es ya la parte en la que se concluye el periodo de los jueces o el libro de los jueces. Los jueces tienen una división. Hay unos jueces que son mayores y hay unos jueces que son menores. Entonces se preguntarán ustedes, pero pastor, ¿por qué se habla de jueces mayores y jueces menores? Resulta que se destacan o se ha colocado esa descripción acerca de ciertos jueces, porque el contenido del libro habla más abiertamente acerca de las hazañas que ellos hicieron. Hay mucho más contenido, por ejemplo, acerca de Otoniel. Otoniel en el capítulo 3, versículo 7 al 11, donde libera a Judá. A Ahod en el capítulo 3, versículo 12 hasta el 30, donde posiblemente está liberando a Benjamín y a Efraín. También se habla acerca de Débora y Barak en el capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, hasta el versículo 31. También se habla de otro juez, Gedeón, en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 8 hasta el capítulo 8, versículo 35. También se habla de Jefté en el capítulo 10. Cada uno de estos jueces que he mencionado, por ejemplo, Otoniel, Ahod, Débora y Barak, Gedeón y Jefté, se titulan o se denominan jueces mayores. Pero entonces también encontramos a los jueces menores. ¿Cuáles son esos jueces menores? Los que de pronto sus hazañas están contenidas en uno, máximo 2 versículos. Eso es todo lo que se dice de ellos. No hay otra cosa, no hay más información. Por ejemplo, Sategar, Tolá, Jair, Ibzán, Elón, Abdón. Esos son jueces menores. Ahora vamos a estudiar acerca de los aspectos importantes de este libro. Vamos a ver un poquito acerca de la cronología. La cronología es importante
porque nos ubica en el punto histórico en el cual se desarrolló el libro. Aunque tengo que decirles de inmediato que los textos bíblicos no tienen no es su prioridad ubicarnos específicamente en el tiempo histórico, en el tiempo que se están desarrollando. Ustedes saben que la Biblia es un libro teológico y debemos interesarnos en encontrar la riqueza teológica que cada libro nos transmite. Es decir, lo que Dios nos quiere decir a través de las experiencias de cada uno de los hombres y mujeres que desarrollaron las diferentes actitudes, habilidades y situaciones en medio de la Biblia. Entonces, vamos a ver lo de la cronología. Este libro está, principalmente el periodo de los jueces, estamos hablando del tiempo de los jueces, se desarrolló entre 1200 y 1050, lo que indica que el periodo de los jueces fue un tiempo aproximado de 150 años. Habíamos dicho anteriormente que era la edad de hierro, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que era la edad de hierro y que los enemigos de alrededor eran los que manejaban la metalurgia y que los israelitas carecían de esta tecnología y que era un pueblo completamente indefenso, que tenía que conseguir gente, pagarle a personas para que los defendiera. Se aplicó los nuevos descubrimientos al refinamiento del hierro y de fábrica de herramientas. Es decir, que esas técnicas las manejaban los enemigos de Israel. El periodo de los jueces se dice que tiene un gobierno anfictiónico. Es decir, el periodo de los jueces se desarrolló en un sistema de gobierno anfictiónico. Ese periodo, es decir, de pronto cada tribu tenía un juez distinto. Dios enviaba específicamente a un juez a liberar a una específica tribu, no a todos. No como cuando la monarquía era un solo reino, era un reino completo, donde estaban todas las tribus. En el periodo de David, en el periodo de Salomón, ustedes saben que se unificaron todo el reino, era un solo reino, pero en este caso, en el gobierno anfictiónico, cada tribu podía tener un juez completamente distinto, unas connotaciones completamente distintas, unas características y enemigos distintos. Ahora apuntemos a ver un poco acerca de la teología del libro de los jueces. Entonces, ¿cuál es la teología? Y cuando hablamos de la teología es como preguntarnos, ¿y cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de este libro? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios quería que quedara allí claro, sentado, para que la gente aprendiera? ¿Cómo encontramos a Dios en los jueces? Bueno, el Señor prueba a Israel. Esa es la primera razón. La teología del libro. Primero, el Señor prueba a Israel. La razón por la que se deja a los cananeos. Ustedes saben que cuando Josué estableció las tribus de Israel en la tierra prometida, la tierra de Canaán, no todo el territorio estaba completamente libre para el pueblo de Israel. No. Incluso en el periodo de Josué, no todas las tribus habitaban en el territorio que se le había asignado, porque allí todavía moraban sus enemigos. Y miren que aquí, en el capítulo 3, vamos a ir,
versículo 1 dice: estos pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Miren que allí entonces se da uno cuenta que el Señor dejó naciones, enemigos de los israelitas allí para probar a Israel. Entonces, esa es la primera razón teológica de este texto de los jueces. La segunda razón: la desobediencia de los israelitas se convertía en el medio por el cual Dios lo llevaría a una comprensión más profunda de su relación con Israel. Esa situación de que ellos eran infieles a Dios, entonces daría a entender cuál era el fundamento de por qué Dios les amaba, por qué Dios quería ser amigo de ellos, por qué Dios quería mantener una relación con ellos. Y ahí entonces entramos a una tercera enseñanza teológica. ¿Cuál es? La prueba demostraría con claridad los dos factores de la verdad. ¿Cuáles son? Dios es fiel al pacto aunque los israelitas no lo sean, y que cuando acuden a Él, Dios les salva. La primera razón allí establecida es que Dios era fiel a pesar de la infidelidad de los israelitas. La fidelidad de Dios no estaba o no dependía de la fidelidad de los israelitas, porque si eso pasaba, Dios entonces hubiese abandonado a este pueblo, porque siempre fue infiel. Recordemos que estábamos hablando al principio acerca del ciclo de la apostasía. Primero libertad, después apostasía, después cautiverio, posteriormente se humillaban y se arrepentían, y seguidamente Dios les liberaba. Es decir, que Dios, cuando el pueblo se iba humillado delante del Señor, cuando la gente se acordaba de Dios, entonces lo que ocurría era que Dios traía liberación al pueblo. Dios respondía trayendo a un hombre, trayendo a esos hombres capacitados para que el pueblo pudiese ser libre. Muy bien, entonces vemos que Dios nos enseña grandes cosas a través del libro de los jueces. Y yo de inmediato quisiera aportar mi apreciación con respecto a este libro, porque esta última parte que he dicho, me analizo mi propia vida, que en qué momento he sido infiel, qué tan infiel he sido a Dios, qué tan infiel he sido en su momento al Señor. Y Él ha sido fiel a su palabra, y Él ha sido fiel al llamado, y Él ha sido fiel a ese pacto que ha hecho para conmigo a través de Jesucristo, ¿verdad? Porque yo me he acercado a Jesús, yo me he acercado a Dios a través de los méritos de Cristo que Él obtuvo en la cruz, brindándome salvación, brindándome justificación. Entonces Jesús toma mi pecado, toma mi culpabilidad y me da su justicia. Hay un intercambio allí. Entonces vemos qué bonito es Dios, porque Él es fiel. Esa es una de las características más sobresalientes del Señor. Obviamente todas son características sobresalientes, pero la fidelidad de Dios nos tiene que motivar a ser fieles a Él todo el tiempo también. Todo el tiempo que estemos en esta tierra, que estemos en este mundo, debemos ser fieles al Señor, porque Él todo el tiempo es fiel con nosotros. Y miren que también el libro de los jueces muestra una parte ética. El libro de los jueces no esconde
las características negativas de los jueces. Es muy ético el libro al mostrar la verdadera identidad de los jueces, porque en ningún momento la Biblia esconde las situaciones negativas de sus protagonistas. Siempre la Biblia nos muestra, nos da al descubierto tanto las cosas negativas como las cosas positivas de cada uno de los personajes bíblicos. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de un juez bastante sobresaliente como Jefté. Jefté habla de él en el capítulo 11 del libro de los jueces. Y vamos a ver un momentito, ya estamos finalizando, y le doy gracias a Dios por la participación de ustedes y por prestarme este momento para participar aquí y escuchar esta palabra. El capítulo 11, versículo 30, donde dice de la siguiente manera: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroez hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibir con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él lo vio, rompió sus vestiduras diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y miren cómo entonces Jefté hace una promesa a Dios diciendo: si tú me dieres la victoria, entonces el que salga a recibirme, ese yo lo voy a ofrecer a ti. Y algunas personas afirman de que Jefté lo que hizo fue que su hija entonces se consagrara virgen todo el tiempo para Dios, pero realmente eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió, según la historia, es que Jefté ofreció en sacrificio a su hija, es decir, él mató a su hija y la ofreció en holocausto a Jehová. Era una mala decisión que él tomó, porque realmente Dios no estaba de acuerdo con los sacrificios humanos. Pero es que recordemos que en el pueblo de Israel había una fuerte influencia de los pueblos vecinos. Entonces eso indica que ellos tenían una espiritualidad donde había una mezcolanza bien grande de prácticas religiosas que eran completamente equivocadas. Entonces, sin embargo, él lo que hizo fue prometerle al Señor que dedicaría a esa persona, y fue su hija, la única hija. Yo me imagino, yo tengo 3 hijos y tengo a mi hija menor que tiene 9 años. Me pongo en el lugar de Jefté y realmente eso entristecería mi vida, tener que matar a mi hija por una promesa que yo le hice al Señor. Pero Dios en ningún momento estaba de acuerdo con eso. Entonces, es la ética que se observa en el libro de los jueces. Yo quiero decirles, en este momento, ya para ir concluyendo esta sección, es que los jueces, con todas sus debilidades, nos dan cuenta de que, al igual que nosotros, son individuos en construcción. Los jueces, cada uno de ellos tenían una serie de equivocaciones. Todos tenían imperfecciones, porque es que ellos no eran extraterrestres, ellos no eran ángeles, ellos eran personas comunes y corrientes como tú, como ustedes y como yo,
que cada uno tiene situaciones de vulnerabilidad y que necesita presentar delante de la presencia del Señor para que Dios nos moldee, para que Dios nos ayude, para que Dios cada día esa buena obra que ha empezado en nosotros la pueda perfeccionar. Entonces, esa enseñanza es muy clara para nosotros. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos acercarnos al Señor para que esas debilidades que tenemos, dice la palabra de Dios que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. En nuestras debilidades es que el poder de Dios se perfecciona y que debemos dejar que el Señor nos tome así como Él, el alfarero, toma el barro y empieza a moldearlo, empieza a construir una nueva vasija. Efectivamente, cuando nosotros nos adentramos a la presencia del Señor, podemos llegar con todas nuestras imperfecciones, podemos llegar con todos nuestras situaciones que de pronto nos causan vergüenza, pero que si nos adentramos a la presencia del Señor, Él, como el buen alfarero, nos tomará en sus manos y empezará a darnos una mejor forma, una forma conforme a su propósito, a su deseo, a sus planes para con nosotros. Le damos gracias al Señor por esta palabra que hoy hemos concluido, este tema tan importante. Le doy gracias a cada uno de los que están presentes. No sé si de pronto tienen alguna inquietud o sencillamente han aprendido acerca de este tema. Muy bien, bueno, gracias por asistir. Bendiciones en Cristo. Bendiciones en Cristo. Gracias.